Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, hoy nos enseñarás cómo dispusiste para nosotros el aire puro que respiramos y el imponente ciclo de las aguas con tan absoluta y admirable perfección, y especialmente para nosotros. Te pedimos perdón por destruirlos o por permitir que los destruyan, y todo para satisfacer los intereses mezquinos de unos cuantos por la ambición y codicia del tener. Y además, Señor, con el descarado atrevimiento de llamarlo progreso y desarrollo. Mueve, oh Dios, el corazón humano de regreso hacia ti, y a tus servidores danos el valor que por temor, confort o connivencia ya no tenemos, para denunciar el antirreino que hoy usurpa tu trono en el mundo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hola, peregrinos de Cristo. Aquí estamos de nuevo ante la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Los acompaña Carlos Martín y Sasa Puerta, laico, defectuosamente al servicio del Señor. Les saludo muy afectuosamente y les doy la bienvenida. Vimos cómo Dios, de forma poderosa, majestuosa y soberana, ha aplastado la oscuridad de las tinieblas y ha dispuesto su imponente, radiante e inapagable luz de la existencia, del ser, de la vida, doblegando bajo sus pies la oscuridad de la no existencia, del no ser, de la no vida, en ese primer gran día de la creación que meditamos en nuestro encuentro anterior. Y ahora, antes de continuar viendo la majestuosidad creadora omnipotente de Dios, quiero plantearles la siguiente reflexión para que la tengamos muy en cuenta. Y es que, como ya lo mencioné en episodios anteriores, el libro del Génesis que nos ocupa fue escrito porque lo que escribe es muy anterior, pues fue escrito, según un grupo de expertos, entre el año 1657 y el año 1513 a.C., es decir, hace hoy unos 3682 años, en la época del Éxodo. Aunque no hay en ello una certeza absoluta ni una última palabra, pues hay otros expertos que creen que pudo haber sido escrito durante el exilio del pueblo de Dios, de nosotros, en Babilonia, entre los años 598 y 582 a.C., es decir, hace hoy unos 2623 años. Vean ustedes, una diferencia de aproximadamente 1000 años mal contados. ¿Cuál es la verdad verdadera? Pues realmente no lo sabemos. Aún no se ha dado la última palabra. Y en realidad ese punto no es importante. Además, sabemos que estos relatos tienen su origen en la transmisión oral que era comunicada de generación en generación. Entonces, fecharlo de una manera precisa no tiene gran importancia. Aquí lo verdaderamente importante es la gran riqueza acumulada en y por esa tradición oral. Pero sin importar que se haya escrito en tiempos del Éxodo o en tiempos del exilio en Babilonia, lo cierto es que en ambos casos el pueblo de Dios, o sea nosotros, nos encontrábamos y ahora también nos encontramos bajo circunstancias muy complejas y difíciles. En el Éxodo, buscando la libertad frente al opresor imperio egipcio,
y en el exilio padeciendo la opresión del imperio babilónico. O sea, en los dos casos estamos frente al absurdo e inaceptable poder del hombre sobre el hombre, el dominio, el sometimiento de unos cuantos sobre sus hermanos. Y este dato es muy importante, y no lo quería dejar pasar por alto, ya que los hagiógrafos, o sea, los escritores sagrados, conocían esas angustias, las angustias que vivía el pueblo de Dios y hoy nosotros, y por lo tanto, conocedores de esas angustias, se preocuparon por transmitirle a su pueblo, a sus hermanos, a través de estos relatos, mucha fuerza, esperanza, alegría y optimismo, ya que ese pueblo estaba por debajeado, humillado, errante, desarraigado, desesperanzado, entristecido, derrotado. Y era necesario alzarlo, levantarlo, rescatarlo, resucitarlo. Eso es lo que hace Dios siempre, y aquí se vale de sus escritores sagrados, dándoles la sensibilidad de observar aquel abatimiento del pueblo, de sus hermanos, e inspirarles un relato esperanzador. Y repito, yo quería mencionar esto para que estemos muy atentos y observar cómo el relato se va a ir desarrollando de tal manera que pone a ese pueblo, al ser humano, a nosotros, como centro y objeto de la forma como Dios va construyendo su creación, poniéndonos como protagonistas mimados, consentidos y destinatarios centrales de ese regalo grandioso y maravilloso de Dios que es su creación, buscando con ello inyectar fortaleza, optimismo y esperanza en aquel pueblo aplastado igual que lo está el mundo hoy. Entonces estén muy atentos, porque no vamos a hablar ni hemos hablado de una historia vieja y caduca y de un poco de gente que ya está muerta, sino que hemos hablado y vamos a seguir hablando de nosotros. Preguntémonos pues, ¿qué está creando Dios para mí hoy? Ahora sí, con la luz radiante de Dios, aplastando la oscuridad que pretendía y sigue pretendiendo hoy oscurecer la existencia, el ser, la vida, el don de Dios, continuemos pues reflexionando y meditando este bello relato de la creación que en los versículos del 6 al 10, en el capítulo 1, continúa diciéndonos: Luego dijo Dios: haya firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo del firmamento en un lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el escritor sagrado nos muestra un escenario en el cual el elemento dominante era el agua, pero en estado sólido además. No había atmósfera, o sea, no había aire, y todo ese elemento agua estaba junto, compacto, lo cual lo hacía absolutamente inhabitable al planeta, claro. Tanto para nosotros como para los animales y los vegetales, pues en esas condiciones la vida tal como la conocemos no podría existir. Y es entonces cuando Dios
ese majestuoso poder ordenador invisible, superior y soberano, dice, y recordemos qué es lo que significa ese dice, que ya sabemos que no es una expresión verbal, oral, audible, sino sabiduría aplicada. Entonces, lo que quieren transmitirnos los escritores sagrados no es que hay un mago que dice abracadabra y saca conejos o palomas de un sombrero. Pues no. Aunque nos encanta la figura de un dios mago, de esos arréglalo todo y que satisface nuestros caprichos y deseos, pues no. Ese dijo Dios no es un conjuro ni una frase mágica. Es simplemente la forma más sencilla y fácil de entenderlo para todos que encontraron los escritores sagrados para decirnos que aquel que no tiene principio ni fin, que está en todas partes, que todo lo puede y que todo lo sabe, aplicó su sabiduría para transformar toda aquella situación desfavorable en algo favorable para la existencia, para poder ser, para la vida. Ahora preguntémonos, ¿y cómo aplicó esa sabiduría? Pues nosotros hoy lo llamamos química, física, dinámica, mecánica, etc. Ojo, nosotros no somos los inventores y dueños de la ciencia, pues nosotros, los seres humanos, no inventamos la ciencia. Nosotros solo la vamos descubriendo poco a poco. Todo lo que llamamos ciencia ya existía cuando nosotros llegamos. Nosotros apenas la descubrimos y la expresamos, nada más. A ver, un ejemplo. Lo que conocemos como la ley de la gravedad, muy conocida por todos, que es esa fuerza ejercida entre distintos cuerpos y que es la que nos mantiene pegados a la Tierra, por ejemplo, la que no nos deja elevar. Esa es, en pocas palabras, la fuerza de gravedad. ¿Acaso la fuerza de gravedad se la inventó Isaac Newton? No, claro que no. Isaac Newton lo único que hizo fue observarla, darse cuenta de que había algo inventado y diseñado por un superteso infinitamente más tesísimo que él, que hacía que todo se mantuviera en un orden deseado y calculado. Newton observó y estudió eso y lo expresó en una ley a la cual le puso el nombre de gravedad, y ya. Pero la ley de gravedad ya existía desde siempre, ya funcionaba. Nuestros hermanos antepasados cavernícolas tampoco se elevaban del suelo gracias a la ley de gravedad, aunque ellos no tenían ni idea de que existiera una sabia disposición o una sabiduría aplicada que evitaba que ellos salieran volando y que les permitía mantener los pies en la tierra. Claro que ellos en aquel momento aún no lo sabían, pero eso no significa que no existiera. De hecho, ya existía y hace parte de esa sabiduría aplicada por Dios para hacer su obra creadora, y que los escritores sagrados nos simplifican diciendo simplemente dijo Dios, para que nosotros lo entendamos más fácil. Quiero continuar haciendo un comentario que me parece impresionante, y es que, como ya lo he dicho y repetido muchas veces, la Biblia no es ni pretende ser un tratado científico ni un tratado histórico. Pero no puedo dejar de ver la impresionante cercanía del relato bíblico de hace miles de años y sin recursos científicos, ni tecnológicos, ni técnicos, ni mecánicos, ni nada, con lo que nos informa la avanzadísima y equipada ciencia de hoy. Presten atención a este dato científico. Hay algo que los científicos llaman la primera glaciación, la primera de 4 que según la ciencia han existido. Esa primera glaciación la llaman glaciación huroniana. Y una glaciación es, en pocas palabras, un estado de congelamiento de la Tierra.
Pues la ciencia hoy nos dice que esa primera glaciación llamada huroniana ocurrió hace unos 2.400 a 2.100 millones de años, que duró 300 millones de años y que una de sus características fue la escasísima cantidad de oxígeno, o sea, de aire en la Tierra. Ahora volvamos de nuevo al relato bíblico que nos está contando que Dios creó el firmamento, es decir, el aire, o sea que llena de oxígeno la atmósfera, y que a eso lo llamó cielo, y así lo llamamos nosotros hoy por hoy. Por ejemplo, cuando nos quedamos mirando ese gran vacío sobre nuestras cabezas y que se torna azuloso en la distancia y la abundancia, decimos que estamos mirando el cielo y sabemos que el aire ejerce una presión que hace asentar lo sólido y elevar lo gaseoso, que es como se evaporaron las aguas que luego se condensan arriba de ese aire o firmamento, o sea, las nubes. Y un poco más adelante nos dirá que también ordenó Dios que las aguas de abajo del firmamento se reunieran en un solo lugar y dejaran al descubierto lo seco. Es decir, que se descongelara ese cascarón de hielo por causa de la presión ejercida por la presencia del aire y por lo tanto, al irse descongelando, empezó a dejar ver las cimas de las montañas, porque en la medida en que el hielo se iba derritiendo, esa agua se iba asentando en las partes bajas y dejando al descubierto las partes altas. Ahí tenemos todo el ciclo del agua tal y como se ha estudiado y lo conocemos hoy. O sea, el funcionamiento de ese elemento fundamental para la existencia, que es el agua en todo su maravilloso ciclo vital. Y además, la presencia del otro elemento fundamental para la existencia, que es el aire. Y vemos pues cómo todo va siendo dispuesto espléndidamente por el poder invisible, magistral, majestuoso y soberano de ese ser superior y rector que llamamos y reconocemos como Dios. E inspiradamente narrado por sus hagiógrafos, que no tenían ni idea de que hubiera existido la glaciación huroniana, que hoy la ciencia sí lo sabe, y eso nos tiene que hablar fuertemente de esa inspiración divina que asistía a todas estas personas que nos han transmitido este legado de las maravillas de Dios. Maravillas que lamentablemente nosotros estamos o lucrativamente destruyendo o miedosamente permitiendo que sean destruidas con nuestro cómplice silencio y hasta las justificamos y normalizamos. Qué pesar que nosotros, sordos a la voz de la sabiduría de Dios, y en cambio nos dejamos convencer tan fácilmente por las ambiciones y codicias de los servidores de las tinieblas, de la oscuridad del enemigo que las disfraza de progreso, avance y desarrollo. Y para terminar, el texto vuelve a decirnos, como en el día primero, o sea, como en el primer periodo de tiempo, seguramente largo, aquí también nos dice que pasó toda la larga tarde y la larga mañana. Como por ejemplo la larga tarde y larga mañana de 300 millones de años de la oxigenación y la descongelación que se vivió en el planeta Tierra hace más de 2.000 millones de años, durante lo que hoy conocemos como la glaciación huroniana. Y termina el escritor sagrado diciéndonos que vio Dios que eso era bueno. Y yo pregunto, ¿vio Dios que era bueno para qué? Pues no será para el negocio, claro que no, sino que Dios vio que era bueno solo para una cosa, para dar ser,
para la existencia, para la vida nuestra y de todo cuanto necesitamos para vivir, que repito, lamentablemente nosotros no vemos que sea tan bueno y creemos que el dinero es mejor y por eso estamos destruyendo lo que Dios vio que era bueno para convertirlo más bien en el dinero para unos pocos porque nosotros creemos que eso es lo bueno. Bien, hace un rato mencioné a Isaac Newton y quiero despedirme hoy citando una frase suya. Ese gran hombre de ciencia dijo: "Yo solo soy un observador de las maravillas de Dios". Genial. ¿Y qué tal si nosotros le seguimos el ejemplo al gran Isaac Newton y nos convertimos también en observadores y ojalá además en admiradores y protectores de esas maravillas de Dios y nos oponemos consciente, decidida, rotunda y férreamente a que esas maravillas sean destruidas y convertidas en dinero para unos cuantos, y que con ese dinero puedan dominar y someter a sus hermanos? ¿Qué tal si hacemos eso? Ahí les dejo la inquietud y cada uno y cada una se responderá. Entonces, admirados y maravillados viendo cómo Dios llena la casa que nos está preparando con aire puro para que en el futuro se llenen nuestros pulmones, y manda a secar la tierra donde podamos ser, y a circular el agua que calmará nuestra sed, nos refrescará y limpiará los cuerpos que Él nos dará, y ansiosos por saber qué más estará preparando para nosotros esa mano amorosa y consentidora de Dios, los espero la próxima semana para seguir dejándonos crear por el Hacedor de maravillas y para que juntos descubramos qué más tiene para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amigos peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos la invitación a formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.